su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Juan capítulo 10, versículo 22 al 42 dice la palabra de Dios: Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí, y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Ha transcurrido cierto tiempo desde el último encuentro que el Señor había tenido con los judíos en Jerusalén, quizá varios meses. Ahora el evangelista nos sitúa en la fiesta de la dedicación, unos 3 meses después de la fiesta de los tabernáculos que ya estudiamos ahí en Juan capítulo 7, versículo 2 hasta el último versículo, y particularmente a partir de los versículos 12-13 pudimos meditar y reflexionar acerca de la incredulidad de parte de los fariseos, de parte de los escribas, de parte de los líderes religiosos, y pareciera ser que esto que está ocurriendo en este pasaje ahora aquí en Juan es un pasaje muy similar, es un pasaje muy parecido en cuanto a la situación de incredulidad de parte de los fariseos, de los maestros de la ley. Y bueno, vale la pena no solamente notar otra vez acerca de esto y algunos puntos que vamos a estar reflexionando al respecto, sino que también esta es la última referencia temporal que Juan nos ha dado. Aún así, a pesar de que había pasado cierto tiempo, la oposición y el clima de hostilidad contra Jesús no habían cambiado en Jerusalén, y con su llegada nuevamente surgió la confrontación. Nota esto, la confrontación, y tal parece que las cosas hoy en día no han cambiado.
porque nos encanta la confrontación. Curiosamente, el tema siguió girando otra vez en torno a la figura del pastor y las ovejas. Recordemos que anteriormente el Señor había dicho que Él era el buen pastor, una afirmación que para los judíos tenía fuertes connotaciones mesiánicas, así que en esta nueva ocasión le volvieron a preguntar sobre este asunto, pero le exigieron que hiciera una declaración totalmente clara que despejara cualquier duda. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Sin embargo, el Señor no les contestó como ellos esperaban, sino que les invitó a la reflexión y que examinasen sus obras para que así pudieran sacar una conclusión correcta. Pero en ellos no había un genuino deseo de conocer la verdad, sino que solo les movía el odio y sus deseos de acabar con Jesús de la manera que fuera. En realidad, estos líderes religiosos eran falsos pastores que vieron peligrar su posición cuando apareció el verdadero pastor de las ovejas, y de ningún modo estaban dispuestos a creer en él a pesar de todas las evidencias que les pudiera mostrar. Así que volvieron a intentar apedrearle primero y luego detenerle, todo ello sin conseguirlo. Aún así, en medio de todo este clima de hostilidad y peligro, el Señor hizo una consoladora afirmación sobre la seguridad eterna de todas sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. El pasaje termina cuando Jesús sale de Jerusalén para regresar al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando al comienzo. Ahí pasó algún tiempo hasta que volvió por última vez a Jerusalén con la firme intención de dar su vida por las ovejas. Por lo tanto, este encuentro que estamos estudiando ahora constituye el último intento infructuoso de parte del Señor para presentar sus credenciales mesiánicas ante los líderes religiosos. Parece evidente que hay un espacio de tiempo entre este incidente y los anteriores, puesto que Juan comienza situando los nuevos acontecimientos coincidiendo con la fiesta de la dedicación. Esta festividad no era de origen bíblico, sino que había sido instituida por Judas Macabeo en el año 164 a.C. Tenía una duración de 8 días y en ella se conmemoraba la derrota de los sirios y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos. También se celebraba que el templo, que había sido contaminado por Antíoco Epífanes, rey de Siria, fue purificado y dedicado nuevamente al servicio a Jehová. Desde entonces los judíos comenzaron a celebrar esta fiesta y aún lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Su institución se documenta en el libro apócrifo de Macabeos, ahí en el segundo de Macabeos 10, 1 al 8. La fiesta de la dedicación se celebraba en el mes de diciembre y el evangelista nos dice que en estas fechas en Jerusalén era invierno, lo que sirve para explicar el hecho de que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, un lugar cubierto donde refugiarse un poco del frío y el viento. Parece ser que durante el invierno los maestros judíos utilizaban aquellos porches para tener sus debates religiosos. Fue mientras que Jesús estaba caminando por esta zona cuando de repente un grupo de judíos le rodearon para hacerle la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aparentemente, estos judíos estaban muy inquietos deseando saber la verdad acerca de Jesús. Según ellos, las afirmaciones que el Señor había hecho anteriormente no habían sido lo suficientemente claras y le presionaban para que afirmara si él era realmente el Mesías. Por un lado, daban a entender que tenían el alma en vilo ante la falta de concreción del Señor en este asunto tan importante, y por otro parecía insinuar que Jesús estaba jugando con ellos al no hablarles claramente. Así que se animaron le animaron a él a que se expresara abiertamente con confianza y libertad. Ahora,
Ahora, y este es el primer punto importante que estamos viendo en esta reflexión, cabe preguntarnos si esta petición era sincera o si por el contrario solo buscaban un motivo para acusarle ante Pilatos como un pretendido Mesías que estaba organizando un levantamiento popular contra Roma. No olvidemos lo explosivas y altamente politizadas que eran en aquel periodo las ideas sobre el Mesías, y quizá aún más en aquellos días en que se celebraba el levantamiento judío contra sus antiguos opresores sirios. Pero si había alguna duda en cuanto a sus verdaderas intenciones, y aquí me voy a detener un momento, me voy a detener porque esto que está pasando aquí y esto que estamos analizando y reflexionando acerca de ese encuentro, un encuentro nuevamente entre Jesús y los fariseos, es una cuestión que nos alcanza también hoy en día. Hoy en día, por cualquier situación hacemos controversia. Por cualquier circunstancia hacemos controversia. Si hay algo, y sobre todo cuando salen las redes sociales utilizando el Face, yo no sé por qué muchos atacan de que las redes sociales, el Face, etcétera, etcétera, que no es el medio, no es la manera, no es la forma, pero todo el mundo la utiliza. Aún aquellos que utilizan las redes sociales, utilizan el Face para provocar ¿qué? Provocar edificación. En muchas de las ocasiones hemos platicado o he platicado o he dicho al respecto de que esto, en lugar de buscar edificación, pareciera ser un tema de controversia, pareciera ser temas tendenciosos, pareciera ser temas con el objeto de enaltecer o realzar la obra que cada uno esté haciendo. Y pareciera ser que la única satisfacción que se puede encontrar es que hagan caso a mi verdad, según mi verdad y de acuerdo a mi verdad, y no la verdad que habla Dios o la verdad que está expresada ahí en las Sagradas Escrituras, porque es bien clara la Escritura. A veces nos gusta nada más tomar textos y hasta algunos decimos, es que tienes que ver el contexto y todo. Sí, pues hay que ver el contexto general en la Biblia, porque nuestro Señor habla acerca de misericordia, habla acerca de pacificación, habla acerca de humildad, y luego Santiago reitera esto acerca de la sabiduría que existe entre el hombre cuando solamente está preocupado en pleitos, en contiendas, en controversias, y que dice Santiago, esta sabiduría no proviene de lo alto, porque donde hay celos y contenciones, y ahí sigue hablando de que estos son literalmente obras de Satanás. Y Pablo, aconsejando a Timoteo en el capítulo 2, en segunda carta, capítulo 2, versículo 14, no te enredes en controversias inútiles, y la mayor parte de las situaciones o circunstancias por las cuales se expresan es simplemente qué afán, qué motivación, qué es lo que nos mueve a hacer eso, cuáles son las verdaderas intenciones. Porque esto de afirmar algunas cuestiones que son importantes, pero no son las prioritarias. Hemos hablado de que el día del Señor es un día para adorar al Señor. Y si nos centramos en que solamente tiene que ser en un lugar específico, con determinado número de gentes, para poder llevar a cabo una adoración sincera, solamente se me ocurre lo que habla ahí el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 7, y que es el texto base que utilizamos muchos de nosotros para afirmar que la cena del Señor es en el primer día de la semana, en el día domingo. Según lo que narra ahí, llegó Pablo y ahí estuvo 7 días. Así es que Pablo debe haber presentado en el lugar de reunión, que no hable expresamente de un lugar construido para tal efecto, tal vez una casa, como mucho menciona Pablo en sus cartas y en varios pasajes ahí en el libro de los Hechos. Y bueno, independientemente de esto, lo que quiero resaltar para que vean cómo si puntualizamos en algo, y por eso es lo que pregunto, qué motivación, qué interés me mueve a promover este tipo de circunstancias o situaciones. Porque según el único ejemplo que habla de que el día domingo estemos reunidos y todo lo que se hacía ahí y se celebraba la cena del Señor, y gloria a Dios por ello, es que ahí Pablo dice ahí que se alargó el discurso hasta la medianoche, y después de que pasó el suceso de que Tíquico se cayó, aparentemente fue muerto y fue resucitado por Pablo, y luego Pablo regresa y entonces tuvieron todavía comunión. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo reunida ahí la iglesia? Si queremos que vayan al templo que yo digo, o al edificio que yo digo, y que ministre yo, porque ¿qué creen? Entonces sí, están en el lugar correcto.
entonces sí están llevando a cabo la adoración correcta. Y luego, ¿qué es lo que pasa? En la mayor parte, y esto lo hago con conocimiento de causa, por lo que he vivido, no porque yo sepa mucho o sepa más que los demás, no, ya lo he dicho yo no soy nadie, ni tengo todo el conocimiento, ni soy un erudito en la ley, ni mucho menos cosas como las que estoy hablando, pero lo que sí sé es que muchas congregaciones se reúnen el día domingo, sí puede ser en el edificio, puede ser en la casa, independientemente de eso, muchos se reúnen. ¿Para durar cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Y eso es el día del Señor? ¿Por qué no somos puntuales en eso? ¿Por qué no resaltamos ese punto? ¿Por qué solamente es el hecho de que tengamos que presentarnos en un lugar en específico? ¿Por qué? Y esto viene a consideración, estoy hablando acerca de las intenciones, acerca de cuáles son las motivaciones que tenemos. Y como este asunto, hay varios asuntos más. ¿Por qué no resaltamos o por qué no remarcamos el trabajo diario que cada uno de nosotros debería estar haciendo, sobre todo para la evangelización? ¿Por qué no resaltamos o por qué no remarcamos que, fíjate, Pablo, según la Escritura, no según yo, dice la Escritura, hablando de Apolos, que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, aunque no tenía completamente el cuadro, pero aún así, cuando uno ve en la Escritura que era un varón elocuente, se supone que era un varón que se expresaba, que su manera de predicar, su manera de explicar, era de veras fácilmente digerible, entendible. Al contrario de Apolos, Pablo no. Pablo hasta se habla o se dice, yo no lo sé, pero algunos eruditos dicen que incluso pudo haber sido hasta medio tartamudeaba. Es más, no tenía tal vez esa elocuencia que tenía Apolos. Y sin embargo, ahí vemos en el versículo, en el capítulo 20, donde estamos hablando acerca cuando estaba reunido en la iglesia, que él se extendió. Y luego, para entender un poquito más lo que estoy tratando de explicar, es que unos capítulos antes, cuando llegó él a Berea, Pablo era ya reconocido por su gran testimonio, por sus obras, las obras que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, por las obras. Y Pablo en ese sentido tenía un gran testimonio. Llegó ahí con Pablo y Silas a Berea y empezó a predicar. Imaginemos nada más el cuadro, Pablo predicando, aún con toda su falta de elocuencia y todo lo demás, pero escuchar a Pablo, escuchar las experiencias, escuchar de alguna manera influido por el Espíritu Santo o guiado, motivado por el Espíritu Santo, sería una herejía pensar de que a lo mejor no está diciendo las cosas correctas. Independientemente de eso, ¿qué era lo que hicieron los oyentes? ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos en Berea? Dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto era cierto. Esto es lo que hoy en día hemos perdido. Estamos haciendo mucho énfasis en algunos puntos en específico y nos olvidamos de otros. Nos olvidamos de que tenemos que motivar a cada uno, a los que tengamos o los que llevemos a cabo una labor de enseñar o de compartir o todo lo demás, a que lo he hablado muchas veces, enseñar a la gente que tenga una relación individual, personal con Dios de todos los días, no de solamente de un día. Pero esa es ¿cuál es la intención? O la intención es que criticamos mucho las redes sociales y que no es válido ni tener un servicio de adoración, que no es válido estar usando el Face o el YouTube o todo lo demás, pero la mayor parte de los que hablan nos dicen que eso no es válido, que no es lo correcto, que debe ser presencial para que nos abracemos y todo lo demás, y que entonces ahora sí, esa es la adoración verdadera. Y entonces, ¿por qué utilizan tanto el Facebook? ¿Por qué están tan preocupados tanto en los likes? ¿Por qué están tan preocupados tantos en cuánta gente los está viendo? ¿Por qué se utiliza para algunas cosas, para las cosas convenientes, aún el mismo servicio de adoración para grabarlo y después compartirlo? Es una falta de sentido común, porque no lo veo de otra manera. Es una falta de sentido común las que tenemos, y tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con las motivaciones que nos mueve a cada uno. O sea, hablando primeramente por mí, o sea, ¿qué es lo que me mueve estar haciendo todo lo que hago? Si realmente es con el propósito de honrar y glorificar a Dios primeramente, pero también de edificar a los oyentes, o lo hago simplemente para realzar mi sabiduría, mi conocimiento
¿qué creen? Ahora sí están oyendo al que verdaderamente sí predica bien. Por eso me encantó, lo voy a compartir porque me encantó un comentario que subió una hermana en Face que dice: muchos hermanos andan diciendo erróneamente: no necesito usar tapabocas ni gel antibacterial, mi Dios me protegerá. Esto es como si estuvieran diciendo: no necesito detenerme con el semáforo en rojo, porque la Biblia dice que Dios me protegerá de todo mal. No necesito mirar a ambos lados antes de pasar a la calle, porque la Biblia dice que es por fe, no por vista. Me puedo tirar del último piso del edificio, porque la Biblia dice que Dios enviará a sus ángeles para que me cuiden. Que me muerda una serpiente y hasta me puedo tomar su veneno, porque el Señor dice que nada de eso me dañará. Cuidémonos. Y esto de verdad me encanta. Y hasta le contesté, le escribí: excelente reflexión, hermana. Y bueno, déjame terminar. Cuidémonos de hacer una mala interpretación de la palabra de Dios para supuestamente mostrar nuestra fe en Él ante los demás. No confundamos imprudencia con fe, ni prudencia con cobardía. Por eso hablo y digo que esto es una cuestión también de sentido común, de congruencia en todos sentidos. ¿Por qué nos gusta? Hablamos y criticamos a muchos grupos religiosos que han hecho toda una doctrina de 2 o 3 pasajes de la Escritura, pero nosotros, aquellos que decimos que somos verdaderos creyentes, aquellos que decimos que verdaderamente estamos siguiendo la sana doctrina, hay que ver las intenciones que nos mueven, hay que ver las motivaciones que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué es realmente lo que queremos? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? ¿La exaltación del yo? ¿Estamos buscando o aparentemente mostrar una religiosidad o mostrar una espiritualidad que nadie tiene? Yo creo que no es el camino, yo creo que no es la forma, ni mucho menos la manera, y sobre todo luego casi tácitamente a los que no estamos haciendo las cosas como ellos dicen, o como él dice, o como los grandes maestros dicen. Y además tiene que ser maestros de Monterrey, eso es indudable. Pero si no lo estamos haciendo todos los demás, ¿saben qué? Ya no tenemos parte en el reino de Dios. Pero si había alguna duda en cuanto a sus verdaderas intenciones, la respuesta del Señor nos deja claro que no fueron honestos al hacer su petición, puesto que estaban pidiendo algo que ya deberían haber sabido. Ellos ya tenían pruebas suficientes de que Jesús era el Cristo, pero aún así se quejaban de la falta de evidencia, dando a entender que estarían dispuestos a creer si el Señor hiciera una clara declaración pública sobre su condición de Mesías. Pero todo esto era falso, y ellos, al igual que muchos otros en nuestros días, intentaban justificar así su incredulidad, quejándose de la falta de pruebas para creer, ignorando al mismo tiempo las evidencias de que Dios ya les había dado. La realidad es que eran incrédulos porque no querían creer y no porque desconocieran la verdad. Por lo tanto, ellos no tenían excusa. Ellos conocían lo que el libro de Job habla y dice allá en el capítulo 12, el libro de Job, en el capítulo 12, versículo 7, y me encanta sobre todo porque de una manera razonable, de una manera de sentido común, una manera congruente, dice Job capítulo 12 versículo 7 en adelante: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito o el aliento de todo el género humano. Y esto que está ahí, que está ahí en el libro de Job, en el capítulo 12, es de una manera muy similar a lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, en los versículos
y me encanta esto que habla Pablo también, y que se refiere en un sentido también a lo que Job escribió allá en el capítulo 12 del 7 al 10. Dice ahí: porque la ira del Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Es lo que nuestro maestro le estaba diciendo ahí a los fariseos. Ustedes no crean en mí por lo que yo digo, crean en mí por las obras que yo hago, y las obras que yo hago son obras de mi Padre. Y aquí está diciendo: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hasta el día de hoy, me encantó ayer que estaba yo otra vez estudiando acerca de este tema, me encantó ver en el sentido de que cuánta realidad está fuera de lugar. Cuánta realidad está fuera de lo que realmente Dios habla y dice en su palabra, porque aún ahora, hoy día, estuve leyendo acerca de todo lo que la gente piensa, porque un gran número somos cristianos o nos decimos ser cristianos, pero hay un gran número que no son cristianos. Hay un gran número en el mundo de seres que todavía siguen sin creer, que todavía siguen sin de alguna manera aceptar esa realidad de que Jesucristo vino y toda la obra que Él hizo. Todavía hay eruditos y científicos y etcétera, hablando, y encontré un artículo que decía las 5 cosas que importantes, o los 5 puntos sobresalientes para no creer que Jesús estuvo aquí entre nosotros y todo lo que de Él se habla. Y da una serie de puntos, de hechos históricos, relatos de hombres que vivieron en esas épocas, etcétera, de pensadores, de filósofos y todo lo demás, y todo lo que han ido estudiando y todo lo demás. ¿Y qué nos lleva? ¿Y a qué nos lleva? ¿Y a qué nos lleva? A recordar lo que Job, que escribió hace miles y miles de años, donde dice: he aquí, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. ¿Cómo es posible que los animales, que los peces, que las aves, que la tierra misma dé testimonio de que hay un poder superior, y que en ese poder superior está la vida y el aliento de todo el género humano? Y nosotros todavía ocupándonos en ver si esto realmente es cierto en cuanto a nuestro Señor Jesús. Ante esta situación, el Señor no iba a complacerles dándoles lo que pedían, sino que les remitiría las obras que ya había realizado. Ellas daban testimonio de quién era Él. Sin embargo, todo esto era muy triste, porque su falta de deseos por conocer la verdad impedía al Señor manifestarse a ellos con mayor claridad, tal como Él habría deseado. En cambio, cuando trató con personas receptivas, pudo afirmar abiertamente que Él era el Mesías. O sea, a diferencia de la respuesta que hubo para los fariseos, cuando hubo la oportunidad de ver un corazón sincero, un corazón que busca, un corazón que quiere oír la verdad, dice, pudo afirmar abiertamente que Él era el Mesías, como en el caso de la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, versículo 25 y 26, donde Él dijo: yo soy. Y también que era el Hijo de Dios, como hizo ante el ciego sanado en el pasaje de Juan capítulo 9, versículo 35 al 37. Con esto se confirmaba el principio que el Señor mismo estableció: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Así pues, el Señor no les dio lo que le pedían, porque tal como les mostró, no estaban actuando con nobleza. Y yo creo que es un punto para meditar y reflexionar en cada uno de nosotros. De verdad, ¿qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Qué es lo que nos lleva realmente a hacer las cosas? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra vida cuando tratamos de esto, de otro, de aquello, cualquier asunto en nuestra vida, y sobre todo cuando tratamos asuntos bíblicos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Y en verdad,
En verdad es lamentable que pareciera ser que descansamos de lunes a viernes o sábado, pero el domingo, bueno, desde el sábado, de que empiezan otra vez que el domingo y que el domingo y que el domingo, híjole. Ya, de veras, como algún hermano subió ahí que dice, libérate de las personas tóxicas, y cada quien puede tener la opinión que quiera en cuanto a los demás, pero hay cosas que para mí pudieran ser tóxicas, porque en lugar de promover edificación, en lugar de promover el amor unos a otros, lo único que se promueve es realmente el ego personal. Así pues el Señor no les dio lo que le pedían, porque tal como les mostró no estaban actuando con nobleza. Las credenciales que les había presentado como Mesías eran más que suficientes, pero el problema estaba en ellos, que a pesar de todo no querían creer en Él. Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esto era algo especialmente grave, porque cuando una persona cierra su mente y su corazón ante la revelación clara de Dios, empieza un proceso de endurecimiento que puede llegar a ser irreversible, y en un sentido es eso lo que pasa hoy en día. Y cada quien defiende su verdad, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su sabiduría, y me estoy refiriendo a su conocimiento y sabiduría de las Escrituras o de cualquier otro tipo de situaciones, o circunstancias, lecturas, etcétera, etcétera, conocimientos incluso de esta vida. Y cada quien defiende su verdad, y cada quien argumenta tener la razón en lo que está diciendo, y esto es muy común entre nosotros, aquellos que somos cristianos y estudiamos la Biblia. Pareciera ser que lo que nosotros sabemos está por encima de lo que los demás pueden llegar a saber, y en un sentido, y vuelvo a insistir, tanto criticamos otros grupos y no recordamos todos el año 300, 400, 500, 600, 700 después de Cristo, donde un grupo religioso manipuló de tal manera a la gente que no se les permitía ni siquiera leer la Biblia, sino solamente a los autorizados. Y hoy no es tan diferente. En cambio, si hubieran reflexionado acerca de las obras que Jesús había hecho, fácilmente se habrían dado cuenta de que Él actuaba en absoluta comunión y armonía con el Padre, y que todos sus milagros respaldaban su afirmación de que eran obras que el Padre le había dado para que cumpliese al fin de que creyeran en Él. Y al fin y al cabo, como decimos nosotros, las palabras se las lleva el viento. Este es un dicho aquí en México que muchos utilizamos. Las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio de los hechos es indiscutible, así que ellos no valoraban sus obras, de nada serviría lo que les pudieran decir. El hecho es que ellos no creían, tal como el Señor les dijo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Su incredulidad era la causa por la que no formaban parte de las ovejas, pero también eran la prueba de que no le pertenecían, y finalmente su incredulidad sería la única causa por la que iban a ser excluidos eternamente. Podrían haber creído, pero no quisieron. Así que ellos eran responsables de su estado de condenación. Habían comenzado haciendo una petición al Señor en la que manifestaron que tenían dudas razonables. Tenían dudas razonables. Es que si esto y lo otro, entonces ya no hay que hacer esto y aquel otro. O sea, ay no, Dios mío, de veras que es igual en cuanto a su identidad. Pero en el diagnóstico que el Señor hizo de ellos, quedó claro que el problema era mucho más profundo. Ellos no creían, eran obstinadamente incrédulos, y por muchas más señales que vieran, preferirían seguir cerrando sus ojos a la verdad. Y luego va a hablar el Señor acerca de los que sí realmente son sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Aquellos que realmente quieren oír la voz del Maestro, aquellos que realmente quieren oír lo que dice el Maestro, aquellos que están empeñados en utilizar adecuadamente los instrumentos que el Señor prepara, que el Señor pone, y que el Señor nos para facilitarnos la enseñanza y todo lo demás. Y de verdad hay que darle gloria a Dios porque existan hombres y mujeres que de verdad se preparen, que de verdad estén
constantemente haciendo las cosas para poder actualizarse en todos sentidos y sobre todo en el conocimiento bíblico y todo lo demás. Pero una cosa son los instrumentos y otra cosa es nuestro maestro, otra cosa es Dios. Y nuestra mirada siempre debe estar en Dios, y pareciera ser que a veces se distorsiona esto con gran facilidad, que no queda más que preguntarse o contestar lo que Pablo dijo en Gálatas 1: Dios, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía buscar el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Uno puede tener de verdad preferencias en cuanto a la predicación, en cuanto a la forma de explicar, en cuanto a la manera elocuente, en cuanto a la manera informativa, en muchas maneras de los instrumentos que están ahí para compartir la palabra de Dios. Pero eso no suple para nada nuestra mirada en quién debemos tenerla. Y yo creo que esto es algo que deberíamos de considerar, es algo que deberíamos tener presente todos nosotros, porque si no, dada nuestra condición humana, dada nuestra naturaleza humana, es fácilmente que nos desviemos y acabemos poniendo los ojos en quien no debe de ser. Y esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque tenga mucha sabiduría, lo estoy diciendo por experiencia. Después de 25 años y de visitar N números de congregaciones en el país, lo único que lamento de veras es que eso es algo que no hemos dejado lejos. Jesús abandonó el templo para cruzar el Jordán y volver al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando al principio, mientras que aquellos judíos quedaban bajo las terribles consecuencias de su incredulidad. ¿Qué sentido había en seguir insistiendo con personas que no querían creer? Así que el Señor se retiró a un lugar relativamente desierto, lejos de Jerusalén, de su templo y de las clases religiosas. A partir de ese momento, quienes quisieron acercarse a él tendrían que salir del judaísmo oficial y buscarle fuera de esa religión que le había rechazado, algo que como ya hemos señalado anteriormente, implicaba salir del redil del judaísmo para entrar por Cristo a la libertad y la vida eterna que solo Él puede dar. La escena nos recuerda aquella otra cuando el rey David, de quien había de venir el Cristo, también tuvo que huir del rey Saúl y esconderse en la cueva de Adulám para salvar su vida. Allí iban a su encuentro todos los afligidos, los que estaban endeudados y se hallaban en amargura en espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Finalmente David fue proclamado rey sobre Israel, y aquellos que le habían acompañado en los momentos difíciles fueron después sus hombres de confianza en su reino. Y de igual modo todo el que ahora quiere ir a Cristo tendrá que salir fuera de la religión o identificarse con alguien que ha sido despreciado por este mundo. Hebreos 13, 12 y 13, aunque finalmente será coronado como el rey del cielo y de la tierra a la vista de todos los hombres, y los que ahora han creído en él reinarán después a su lado. Pues bien, en aquel desierto, lejos de la hostilidad de los líderes religiosos de Israel, el Señor entró en la etapa final de su ministerio, que consistiría en preparar a sus discípulos para el desenlace final de la cruz y el ministerio que tendrían que llevar a cabo después de su resurrección. El pasaje termina con el recuerdo precioso del trabajo realizado unos años antes por Juan el Bautista, y aquí tenemos una prueba de que Dios no olvida el trabajo de sus siervos, aunque el mundo los menosprecie, y por lo que vemos en esta ocasión tampoco lo habían olvidado. Muchos de los que le habían conocido antes, y muchos venían a él, dice ahí, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, era verdad. Aunque Juan había muerto unos 2 años antes, sus palabras estaban frescas en la memoria del pueblo, y de alguna manera, aunque muerto, todavía seguía hablando, porque las obras del hombre de fe perduran en todo el tiempo. En cuanto al Señor, él dijo que Juan el Bautista era el más grande profeta que había nacido de mujer, Mateo 11:11. En parte esto se debió a que habló fielmente acerca de Cristo, sin temer las amenazas del mundo, ni dejarse seducir por sus alabanzas, Los milagros no son necesarios para que una vida sea grande. Juan el Bautista no hizo ninguno, y seguramente nosotros tampoco, pero qué hermoso será que sobre nuestras tumbas pudieran escribir esta frase: todo lo que éste dijo de Jesús era verdad.
y que por nuestro testimonio muchos hayan llegado a creer en Cristo. ¿Qué aspiración más grande que un hombre o una mujer pueda tener en su vida al fin y al cabo? Y como ya he expresado, y con esto quiero terminar, como ya he expresado lo que Pablo escribió ahí en Romanos, en el capítulo 7, y lo voy a leer desde el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y ese principio es para la comida, es para la bebida, es para todo. Porque no vamos a salir luego los maestros, no estás viendo el contexto, hermano. Pero hay un principio. Y cada uno de nosotros, si vive, para el Señor vive. Y si muere, para el Señor muere. Esos son los que escuchamos la voz del Maestro, la voz del gran pastor, la voz del pastor, el príncipe de los pastores, ese que habla a sus ovejas y éstas responden a él. Pues un discípulo tiene que aprender a escuchar la voz del Maestro. Tiene que aprender en que realmente no necesitamos muchas señales, muchas obras. Simplemente cada mañana al abrir los ojos, gracias Señor Jesucristo por tener vida. Ese es el primer milagro que ocurre cada día. Y cada día. Gracias otra vez a aquellos que se pudieron conectar. Gracias. De todas maneras voy a seguir compartiendo esto. Y recuerda, cada día, 2:30 de la tarde, aquí por Facebook, Experiencias Cristianas, estamos compartiendo la serie Discípulo. Y así seguiremos. Ya estamos casi entrando a la parte final del ministerio de nuestro Señor. Gracias otra vez. Te mando 1.000.000 de bendiciones.